Bien, el tema de hoy es dinámica de la partícula. Acá se muestra brevemente todos los temas que contienen esta unidad. Vamos a ver principalmente las leyes de Newton, sus tres leyes, algunas aplicaciones y la dinámica del movimiento circular. Bien, cuando nosotros estamos en dinámica, tenemos que recordar que el modelo que seguimos usando es el de partículas, el mismo que venimos usando desde cinemática. Si nosotros recordamos, en cinemática nosotros venimos estudiando, describiendo el movimiento, pero no consideramos las causas que lo producen. Es decir que hasta ahora el auto se movió, se arrojó una piedra, se dejó caer, pero no se consideran las causas de ese movimiento. Bueno, en dinámica ahora sí van a participar esas causas, o sea, vamos a adicionar a lo que venimos viendo del movimiento, cuáles son las causas que lo produjeron, a diferencia, digamos, de la cinemática. Por lo tanto, lo primero que debemos ver es el tema de fuerza. ¿Qué sería una fuerza o cómo definimos una fuerza? Básicamente, en la bibliografía ustedes van a encontrar que la fuerza vendría a ser lo que aparece, digamos, como resultado de la interacción entre dos objetos, o un objeto y su ambiente. Para que quede más claro esto, imagínense un choque, ¿no? No solamente puede ser de un vehículo, una moto, sino, por ejemplo, en el pool, las bolas de pool, ¿sí? Cuando se juntan, ahí podríamos hablar de una interacción, bueno, entre esas, digamos, aparece una fuerza. Esa fuerza lo que hace es cambiar el estado de movimiento. O sea, si el cuerpo está quieto, lo cambia de estado, digamos, y comienza a moverse. O también puede suceder que si se está moviendo ese cuerpo, la presencia de una fuerza puede hacer que se detenga o varíe su velocidad, ¿no? El tema es el cambio del estado del movimiento. Eso es lo que hace la presencia de una fuerza. Acá se ve, por ejemplo, quizás una situación más conocida, un empujón, cuando nosotros queremos mover algo, aplicamos una fuerza, o cuando la podemos hacer, digamos, empujando o tirando, ¿no? Y ese tirón puede ser a través de una cuerda, de un alambre, de una cadena, ¿sí? Bueno, en esos casos, en esa interacción aparece lo que llamamos fuerza. Nosotros habíamos adelantado ya cuando estudiamos las magnitudes, que había ciertas magnitudes que no quedaban definidas únicamente con el número y la unidad, como en el caso de la masa, ¿sí? Cuando yo digo 20 kilos, 1 kilo, me imagino 1 kilo de azúcar y listo, punto, termino ahí el asunto. Pero ahora cuando nosotros hablamos de fuerza o de velocidad, como vimos en la unidad anterior, no solamente el número y la unidad me definen a esa magnitud, sino que hace falta agregar más información. Y esa información sería la dirección o el sentido. O sea, cuando yo hablo de aplicar una fuerza, eso que estamos viendo en la pantalla, de empujar o de tirar para mover un cuerpo, no solamente tengo que decir cuántos kilos o cuántos newton o la unidad que sea de la fuerza tengo que aplicar, sino que también tengo que agregar como información hacia dónde lo voy a mover,
hacia dónde voy a tirar o hacia dónde voy a empujar. Sí, en dirección y por supuesto sentido. Bien, bueno, la unidad de la fuerza que nosotros vamos a trabajar es el Newton, esto en el Sistema Internacional de Medidas. Hay otras unidades, como son el kilogramo fuerza, en el Sistema Técnico de Medidas, y la DINA para el sistema CGS. ¿Sí? Entonces, resumiendo, tenemos 3 unidades para medir la fuerza: la DINA, el Newton y el kilogramo fuerza. Son distintos sistemas. Pero como la tendencia es usar el sistema internacional, lo que vamos a adoptar es el Newton. Igualmente, ustedes saben que cuando yo expreso una magnitud en un determinado sistema, tengo las equivalencias para poder pasarme de uno a otro. Entonces, en este caso, un kilogramo fuerza, por ejemplo, equivaldrían a 9,8 newton. Y un newton son 9,8 por 10 a la 5 dinas. Es decir, las dinas son unidades muy pequeñas de fuerza, los newtons son unidades de fuerza media y los kilogramos serían para cuantificar fuerzas un poco más grandes. Bien, acá la pregunta dice cómo se podría fabricar un instrumento que mida fuerza. O sea, cuando yo pienso en medir una fuerza, ¿cómo hago? A ver, ¿cuánto apliqué yo de fuerza para ese tirón que aparece en la pantalla? O para ese empujón. Entonces, ¿cómo hago para medirlo? ¿Sí? Esa es la idea. Bueno, básicamente se puede usar digamos, los cambios que produce al aplicar una fuerza sobre un resorte. ¿Sí? Si yo tengo un resorte y aplico una determinada fuerza, ese resorte, que estaba muy tranquilito, se va a estirar. A medida que yo le aplique una fuerza mayor, va a ser mayor la cantidad de centímetros que se estira. Entonces ahí yo puedo traducir el valor de la fuerza que está siendo aplicada al resorte como centímetros que se estira el resorte. Entonces, de esa manera yo puedo hacer una calibración y decir, estoy midiendo indirectamente la fuerza, ¿no es cierto? A través de la medición de los centímetros que se estira el resorte cuando es aplicada una fuerza. Vamos a ver que eso tiene un límite, o sea, no, digamos que no se va a aplicar una fuerza muy grande porque va a llegar un momento en que el resorte, dependiendo del material que sea, se va a romper. Bueno, eso ya es otro tema que lo vamos a ver un poquito más adelante cuando estudiemos elasticidad. Pero digamos, una forma de poder medir la fuerza es medir los centímetros que se estira cuando se aplica una fuerza a un resorte. Y eso es lo que se usa en un aparato que se llama dinamómetro. ¿Sí? Es sencillamente eso. Si nosotros buscamos, a ver, para agregarle, espérenme un minutito.
Bien, acá les quería compartir imágenes de los dinamómetros. ¿Ven? Básicamente, sería un resorte que tiene una escala graduada, ¿sí? Y tiene adosado un gancho, bueno, uno para colgar y otro para dejar fijo, ¿no? Y otro para colgar lo que yo quiero medir de fuerza. Fíjense, acá se ve un poquito mejor. A ver acá. Ahí se los ve un poco más grande. ¿Sí? Esa es la escala graduada. Básicamente cuando uno cuelga un peso acá en el gancho, el resorte se estira y me lo marca, digamos, en la escala. Eso sería simplemente un dinamómetro. Ahora, si le agregamos más tecnología, ese lo podemos digitalizar también, pero ya tendría otro principio. Bien, vamos a continuar. Voy a volver a la presentación. Bien, nosotros vamos a identificar fuerzas, por ejemplo, cuando un cuerpo, una cajita como en este caso, está apoyado en una superficie, decimos que esa superficie le aplica al cuerpo una fuerza siempre perpendicular a la superficie, ¿ven? Aunque esté inclinado, la superficie donde está apoyada esa cajita, siempre la fuerza normal, por eso es que se llama normal viene de perpendicular, va a aparecer perpendicular a la superficie. A su vez, cuando un cuerpo está apoyado, aparece una fuerza de fricción, ¿sí? Que siempre, ya vamos a hablar un poquito más de esta fuerza de fricción, aparece siempre en contra, en el sentido contrario a la dirección o al sentido de movimiento del cuerpo. Si ustedes observan acá la figura, este cuerpito es como que se está moviendo hacia la derecha, entonces la fuerza de fricción aparece en sentido contrario. Entonces, en resumen, cuando un cuerpo está apoyado en una superficie, aparecen dos fuerzas, una que se llama normal y otra que se llama fricción. Una es paralela a la superficie y otra es perpendicular a la superficie. La fuerza de tensión aparece sobre cuerdas, sobre cadenas, sobre ¿sí? Alambres, ¿sí? ¿Sí? Esa fuerza que es, digamos, como lo que yo aplico con la mano, pero a través de este elemento, ¿sí? Es la que se llama tensión. Otra fuerza que es la que aparece por estar en la Tierra, digamos, es justamente el peso, que no es otra cosa que la atracción que ejerce la Tierra, la fuerza de atracción que ejerce la Tierra a ese cuerpo. Siempre es vertical y dirigida hacia el centro de la Tierra, como aparece acá en el dibujo. Más adelante vamos a ver otras fuerzas
como son las de largo alcance que les pongo acá, la fuerza magnética, si ustedes han observado la interacción entre imanes o cuando uno con un imán puede mover trozos de hierro o alfileres, ¿sí? Esa sería una fuerza magnética. Y la fuerza eléctrica también que aparece, por ahí la más común, en algún experimento, no sé si lo habrán hecho, de cuando uno frota un peine, un plástico, una varilla de plástico con el cabello y luego acerca esa varilla a trozos de papelitos chiquitos, digamos, los puede levantar. Bueno, ahí aparece una fuerza de origen eléctrico. Esas vamos a verlas más en profundidad en física 2, ¿sí? Y serían de largo alcance. Una propiedad muy importante que tienen las fuerzas es, dado a su naturaleza vectorial, ¿sí? Es lo que se representa aquí en el gráfico. Si yo tengo dos fuerzas actuando sobre ese cuerpo A que aparece ahí, F1 y F2, ¿sí? Al efecto que producen esas dos fuerzas, fíjense, una tirando horizontalmente F1 y otra F2 tirando en una dirección, supongamos 60 grados de la horizontal, el efecto de esas dos fuerzas se puede reemplazar por una sola, que es la resultante de las dos. Eso me lleva a trabajar a mí con las componentes de una fuerza y no con la fuerza misma. Fíjense en este gráfico. La fuerza que se aplica es esta a través de la cuerda, que sería una tensión, ¿sí? Pero si yo a esa fuerza la descompongo, establezco un sistema de referencia y la descompongo en sus componentes horizontal y vertical, también podría decir que en lugar de considerar el efecto de esta fuerza F, puedo considerar el efecto conjunto de las dos componentes. ¿Sí? Y esta marquita que se le hace acá a la fuerza me está indicando justamente eso, que yo voy a trabajar, por ejemplo, en algún problema o en alguna situación, considerando, digamos, el efecto de las componentes y no de la fuerza misma, porque sabemos que es lo mismo. ¿Sí? Bien, vamos a pasar ahora a la primera ley de Newton. Bien, esta ley, digamos, Newton estableció sus tres leyes, primera, segunda y tercera, pero digamos, previo a esto, reinaron, digamos, los estudios primero de Aristóteles, después de Galileo, y recién Newton, en el año 1680, pónganle, en esa época, toma a su predecesor, digamos, Galileo, y establece las leyes del movimiento. ¿Qué decía Aristóteles? Que, digamos, sintéticamente, que todo el estado natural de los cuerpos era el reposo, y que si queríamos que se mueva, había que aplicarle una fuerza en forma permanente, si no, no se movía. Bueno, desde Aristóteles hasta Galileo, nadie contradijo esas ideas. Aparte de Aristóteles, acuérdense cuando vimos caída libre, que también dijo digamos, estableció las leyes también de la caída de los cuerpos, que tenía que ver con el peso, ¿sí? Mientras más peso tenía, más rápido llegaba y más velocidad tenía de caída. Bueno, Galileo, con simples experimentos, tira, digamos, por tierra o comienza una nueva era, digamos, en el estudio, para las ciencias,
en donde para poder uno establecer una ley o hablar de un fenómeno, lo tiene que demostrar a través de un experimento. Antes de Galileo no pasaba eso, él fue él y sus contemporáneos, ¿no? Los que establecieron esto. Antes de Aristóteles dijo esto y todos tomaban lo que él decía como palabra santa, hasta, como les digo, que llegó Galileo. Entonces Galileo hizo experimentos muy sencillos, por ejemplo estos que se ven acá, en donde a ese disco, cuando uno lo apoya en una superficie y le aplica una fuerza, ¿sí? Ese disco recorre una determinada distancia, o sea, es como que el efecto de la fuerza se le va y se detiene, vuelve al estado natural. Pero eso es en una superficie cualquiera, una mesa. Ahora, ¿qué pasa si nosotros vamos a hacer ese mismo experimento, pero fíjense, en hielo o ya en una superficie a la que la hayamos pulido, ¿sí? Entonces la distancia, al aplicar esa misma fuerza, la distancia a la que llega ahora el disco es un poco mayor que en el caso anterior. Entonces, fíjense, ahí empieza la duda. Entonces, ¿hace falta la fuerza que esté permanente o no? Y en el caso ideal ya sería si tuviéramos una mesa entre la cual, fíjense, esos puntitos, significa que sale aire, como las mesas que hay en los juegos de tejo, ¿sí? Uno ahí le aplicaría la fuerza al disco y ese disco se mueve a una distancia mucho mayor. Entonces, ¿qué pasaba ahí? El disco se está frenando, pero porque hay otra fuerza que está apareciendo ahí y es la que se ejercen, digamos, las superficies del disco y de la mesa o el hielo donde se está desplazando, ¿sí? O sea, la fuerza de fricción. Esa es la que está actuando y produce el frenado. Si nosotros elegimos una superficie tratando de eliminar esa fuerza de fricción, al aplicar la fuerza al disco y no existir esa fuerza de fricción, el disco tendría que moverse indefinidamente. Entonces, fíjense, miremos fuerza sobre el disco. Yo ya le apliqué, se puso en movimiento y el disco se mueve, se mueve, se mueve indefinidamente. Idealmente, por supuesto. Sabemos que la pista esta tiene un límite y bueno, ahí choca y se detiene. Pero si las fuerzas están compensadas, ¿sí? O la suma, eso es lo que quiere decir ahí la primera ley, ¿no? Suma de fuerzas igual a cero, ¿sí? ¿Qué es lo que va a suceder? Si esas fuerzas que están aplicadas sobre el disco están compensadas, es decir, o no hay fuerzas, ¿sí? Ese disco, si estaba en movimiento, va a seguir moviéndose. Y si está en reposo, se va a quedar en reposo. Eso es lo que nos dice la primera ley de Newton, ¿sí? Ahí la tienen enunciada, ¿no? Un cuerpo sobre el que no actúa una fuerza neta se mueve con una velocidad constante, o puede estar quieto, que puede ser cero, ¿no? Y aceleración cero. ¿Esto qué significa? Cuando uno habla de una fuerza neta, ¿sí? Habla de una fuerza total, una fuerza eh, como resultado de todas las fuerzas que están actuando. Entonces, si justamente esa fuerza neta o suma de fuerzas es cero, voy a estar, digamos, en la condición de equilibrio. Eso no quiere decir, ojo con esto, no quiere decir que va a estar en reposo.
Puede, una condición es esa, que esté quieta, que la velocidad sea cero. Pero también equilibrio implica que se mueva a velocidad constante. Bueno, acá también aparece el concepto de inercia, ¿sí? Que es una propiedad que tienen todos los cuerpos y que depende de la cantidad de materia, o sea, de los kilos que tenga. Mientras más masa tenga un cuerpo o más kilos, más inercia tiene. Y bueno, contrariamente, a menor masa, menos inercia. ¿Y qué significa esa inercia? ¿Cómo impacta esa inercia en el movimiento? Y esa inercia es la que me está diciendo, si el cuerpo está en estado de reposo, mientras más inercia tiene, digamos, la tendencia que tiene es a estar en ese estado o a permanecer en ese estado. Y si está en movimiento, lo mismo. Vamos de nuevo con un ejemplo. Si yo tengo un camión, tiene mucha masa, mucha inercia, ¿sí? Si yo lo quiero sacar del estado de reposo, está quieto y lo quiero sacar, me va a costar más. Igualmente, si ese camión se está moviendo y yo lo quiero detener, o sea, cambiar su estado de movimiento, también me va a costar más. Por eso, a eso lo que va, que los cuerpos tienen tendencia a continuar en reposo o en estado de movimiento por una propiedad que se llama inercia, justamente eso. Vamos a la segunda ley de Newton. Esta segunda ley de Newton es una ley experimental. Acá en los gráficos se ven, o lo que trata de explicar la bibliografía es qué es lo que está sucediendo si yo sobre un disco de una determinada masa, que es constante, ¿ven? Masa, 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 masa en las tres gráficas, le voy a aplicar una fuerza. Fíjense que ahí está la mano aplicando esa fuerza con un dinamómetro, ¿ven? Para poder cuantificar o medir esa fuerza. Entonces, desde la figura A la B, la fuerza se duplicó. En la figura A tiene un valor 1, F1, y en la B, el valor de la fuerza ahora ya es el doble. Y en la figura C, el valor de la fuerza ya es la mitad que en el caso A. Entonces, ¿qué le sucede a ese cuerpo? Recordemos que si hay una fuerza neta, ¿sí? Existe una fuerza neta, entonces ese cuerpo va a cambiar su estado de movimiento. En este caso va a cambiar, si está en reposo, va a adquirir velocidad. Y si hay un cambio en la velocidad, va a haber una aceleración. Esa aceleración, lo que nos dice Newton, es que es proporcional a la fuerza que se ha aplicado. Si yo aplico más fuerza, la aceleración que adquiere el cuerpo es mayor. Y a lo que va la proporcionalidad es que si yo aplico el doble de fuerza, la aceleración que va a adquirir ese cuerpo va a ser el doble. Si yo aplico la mitad de fuerza, la aceleración va a ser la mitad. Por supuesto, comparando, ¿no? Siempre respecto de la gráfica A. Eso es lo que nos dice, ese es uno de los experimentos, resumiendo, que nos habla de la proporcionalidad entre la fuerza y la aceleración. Y el otro experimento, fíjense, es cuando yo tengo ahora, fíjense, masa 1, masa 2 y masa 3, digamos, o sea, distintas masas. ¿Qué pasa si ahora cambia la masa? Va aumentando en este caso entre las tres figuras
pero la fuerza, perdón, aplicada es la misma, ¿sí? Entonces fíjense, si yo a esta masa le aplico una determinada fuerza, si estaba quieto, se va a empezar a mover y va a adquirir una aceleración. Ahora, si el cuerpo es mayor, tiene más masa, si yo le aplico esa misma fuerza, la aceleración que va a adquirir va a ser menos. Y si aplico la misma fuerza y ahora la masa es mayor todavía, la aceleración va a ser aún más chica, menor. Entonces esto nos habla de que la relación que hay entre la masa y la aceleración es inversa. Es decir que mientras más masa tenga el cuerpo, al ser sometida a la misma fuerza, la aceleración que va a obtener, digamos, va a ser menor. Más masa, menos aceleración. Entonces estos experimentos, estos dos, digamos, estas dos experiencias se traducen en esta famosa ecuación suma de fuerzas igual a masa por aceleración. Fíjense, quiero aclarar esto, que por ahí no se tiene en cuenta cuando se las enuncia, se enuncia esta segunda ley, y es el carácter vectorial. Fíjense las flechas en la magnitud F y A, son vectoriales. Otra cosa, que cuando yo enuncio la segunda ley de Newton, estoy hablando, fíjense, si una fuerza externa neta está actuando sobre un cuerpo, ¿sí? Es decir, que ya no es cero como en el caso de la primera ley. Hay una fuerza neta actuando. ¿Qué es lo que va a pasar? Y el cuerpo se va a acelerar. ¿Qué más podemos decir de esta segunda ley? Que esa aceleración va a tener la misma dirección que la fuerza neta. Bien, como esta ecuación que está escrita acá es vectorial, yo puedo descomponerla, por lo que habíamos dicho antes de la superposición, en tres ecuaciones escalares, ¿sí? Y tomar fuerzas en un sentido, en una dirección, por ejemplo acá la X, en la dirección Y y en la dirección Z, si hubiera fuerzas en las tres dimensiones, ¿no? Una cosita que me quedó de esto es la definición del Newton. Cuando aparece un newton de fuerza, está explicado acá. Cuando a una masa de 1 kilo, cuando digamos la masa de 1 kilo adquiere una aceleración de 1 metro por segundo cuadrado, entonces está siendo aplicada sobre él un newton de fuerza. Bien, una aclaración acá, que yo creería que a esta altura ya estaría, no habría confusión, pero por las dudas se aclara, es la diferencia entre el peso y la masa. Venimos hablando hasta ahora de la masa como la cantidad de materia que tiene un cuerpo y como indicador de la inercia, a su vez, que tiene el cuerpo. Y dijimos que esa inercia me representaba una medida que tiene un cuerpo, podemos decir, de la oposición al cambio del estado del movimiento. ¿Sí? Mientras más inercia yo tengo, más oposición a cambiar el estado. Si yo estoy quieto, si yo tengo un camión de mucha inercia, mucha masa quieto, cuesta ponerlo en movimiento. Si ese gran camión se está moviendo, también cuesta frenar. Entonces, esa es la masa. Ahora, el peso, la masa por su lado, es una cantidad escalar y se mide en kilos.
A diferencia del peso, que es una fuerza, es la fuerza con que la Tierra atrae a los cuerpos y es una magnitud vectorial, recuerden. El peso es una magnitud vectorial, se representa, digamos, en dirección vertical y apuntando al centro de la Tierra. Generalmente nosotros al peso lo denotamos con la letra acá W, omega, también la letra griega, o la letra P mayúscula para indicar peso. ¿Sí? Entonces el peso se va a medir en newton, resumiendo, es una fuerza, es una cantidad vectorial. La masa se va a medir en kilos, es una cantidad escalar. Bien, acá también está expresado lo dicho hasta ahora. Fíjense acá, estas dos manitos representan, fíjense, la persona, yo tengo la masa que tiene 1 kilo. ¿Ven? ¿Dónde está esta persona? En la Tierra, ¿ven? Y acá al fondo se ve la Luna. En cambio acá en B, la mano que está aquí es de un astronauta, o sea, por ahí es la misma persona, pero ya está en la Luna y lo que se ve de fondo es la Tierra. Entonces la masa que él lleva acá o en la Luna, fíjense, es la cantidad de materia, es 1 kilo, es inalterable. En cambio el peso, fíjense como la aceleración de la gravedad acá es 9,8 metros por segundo al cuadrado, el peso que va a tener ese cilindro de 1 kilo de masa van a ser 9,8 newton. En cambio, ese mismo cilindro que tiene 1 kilo de masa en la Luna va a tener un peso de 1,62 newton. ¿Por qué? Porque la aceleración de la gravedad es diferente. ¿Ven? Entonces la masa, cantidad de materia, no se altera, pero el peso sí, porque depende de la atracción, en este caso de la Tierra o de la Luna, o si fuéramos a otro planeta, lo mismo. Lo que va a modificarse es el peso, pero no la masa. Y por último, la tercera ley de Newton, que nos habla de que cuando los cuerpos interactúan, siempre aparecen fuerzas de a pares. Acá se ve una persona que le pega a la pelota, entonces el pie le estaría aplicando, que acá está nombrado como A, le estaría aplicando una fuerza a la pelota, y esa es la que dice, la que aparece acá como FA sobre B. Eso sería la fuerza que aplica el pie a la pelota. Ahora la pelota le devuelve al pie una fuerza que es igual en módulo, pero en sentido contrario. Y es la que está denotada acá como B sobre A. Es decir que cuando interactúan dos cuerpos siempre aparecen fuerzas de a pares. Esos valores de fuerza son del mismo módulo. ¿Ven? La dirección es, podemos decir, la misma, pero el sentido es contrario. Eso es lo que me está diciendo la tercera ley de Newton. Si un cuerpo A ejerce una fuerza sobre un cuerpo B, esa sería la acción, entonces el cuerpo B ejerce una fuerza sobre el cuerpo A. Es una reacción que le llama. ¿Ven? Esas dos fuerzas tienen la misma magnitud, pero dirección, acá cuando habla de dirección, habla de sentido opuesto. Y esto, que es algo muy importante, es que actúan en cuerpos diferentes. Por eso no se cancelan. ¿Ven? La fuerza que ha sido aplicada por el pie está en la pelota y la que le aplica la pelota está en el pie.
están en cuerpos diferentes. Acá en esta filmina se pueden ver claramente, digamos, algunos ejemplos de pares de acción y reacción. Por ejemplo, una manzana apoyada en la mesa. ¿Ven? La mesa le aplica una fuerza a la manzana y la manzana a la mesa. Pares de reacción de la manzana con la tierra. Acá sería entre manzana y mesa. Y acá se saca la mesa, por ejemplo, y bueno, aparecería la manzana en caída libre. Ahí estarían los pares de acción. La fuerza que aplica la tierra estaría en la manzana y la que aplica la manzana en la tierra. Bien, vamos a detener un minuto hasta acá.